Buenas, bienvenidos al tercer seminario del ciclo 26.1 de parte del Grupo Estudiantil de Física Teórica. El día de hoy nos acompaña Gerson Asensio con el título Oscilación de neutrinos. Sin nada más que añadir, le doy paso. Gracias. Eh, Muchas gracias al público asistente por venir. En esta oportunidad, en sí fue eh, un desarrollo que hice como idea inicial para otras investigaciones y esa es como la idea base para poder hacer investigación, ¿no? Contaría como una tesis uno, si quiere decir, pero la idea principal es justamente lo que se va a abarcar, ¿no? La oscilación de neutrinos, de qué manera se puede modelar, porque acá ya estaríamos hablando de Beyond Standard Model, o sea, esto no está abarcado por el modelo estándar de partículas, no lo contempla. De hecho, para el modelo estándar de partículas, la masa tiene cero, entonces no estaría dentro. No. Sí. Claro, es el proyector, pero pongo abajo y... Se puede controlar. Ya. Bueno, no, lo separé en oscilación de partículas, o sea, de manera general. Luego lo voy a aplicar al modelo estándar y vamos a ver qué es lo que sucede con la oscilación de neutrinos. Y la idea final va a ser la transición entre tres aguas de neutrinos. Y la idea, de manera muy simple, se puede determinar la ecuación de Schrödinger de esta manera, en donde, bueno, hay una dependencia con la energía, ¿no? Y bueno, en relatividad especial, la energía es dada por esto. En sí, esto sería una manera de reducirlo. Se puede hacer mediante la ecuación de Dirac y hacer el P igual a cero, no hay ningún problema, y te va a dar esta ecuación. Va a ser la misma ecuación, pero acá lo que resaltamos es la dependencia temporal. Nos olvidamos de la parte espacial, justamente porque está en reposo. Y tendríamos esta solución. Luego, lo que se plantea es, utilizando la notación de Dirac, vamos a partir de un estado el cual va a ser independiente del tiempo, o sea, mi estado base, mi estado ya determinado, ya plasmado, y vamos a ponerlo en la ecuación estacionaria y vamos a ver qué es. Justamente tengo esto, y la idea de resaltar la evolución temporal del C es la evolución temporal del estado de la partícula. Entonces, esta es una manera de colocarlo, el cual está colocado de manera del diagrama de transición. Esta es una idea la cual se utiliza en cadenas de Markov, en el cual tengo una cadena. Eh, Tengo una cadena. ¡Wow! No hay nada, mano. Una disculpa. A ver. Ya. Tengo una cadena, tengo una cadena, tengo una cadena y tengo una serie de elementos. Entonces, lo que usualmente se hace en estadística es, este nuevo elemento es independiente del anterior, ¿no? Independiente, no depende. O sea, la dependencia en cero, digamos. Ya, en cadenas de Markov, el siguiente elemento va a tener una dependencia diferente de cero. Diferente de cero. De manera, digamos, usual es, por ejemplo, si yo escribo en el buscador de Google Neutrin, me lo va a rellenar con OS, ¿no? O eso es lo que me va a decir. Mi resultado, los siguientes caracteres dependen de los caracteres anteriores. Eh, y esta es una manera probabilística o estadística de decirlo, y esta es una manera continua de decirlo. Acá estamos hablando de elementos o caracteres dados, contables, y acá hablamos de una evolución continua de, del estado de la partícula. Al estado original le agrego un menos IM y, bueno, me vuelo a la parte infinitesimal, ¿no? O sea, habría una probabilidad, si quiere decir, dependiente de este factor menos IM, de que siga en este estado de, de sí, ¿no? Ahora no se contempla mucho porque es solamente un estado, pero luego se va a ver el caso 2. Yendo a esto, a la parte más o menos interesante, vamos a hablar de, puede estar en dos estados. Puede estar en estado de sabor
electrónico o muónico, digamos, ¿no? Vamos a hablar de... Ya. Vamos a hablar de esa manera, lo vamos a representar, vamos a tener la evolución temporal y esto va a estar asociado a la probabilidad de que se encuentre la partícula en estado alfa o estado beta. Y lo pongo de manera matricial, de manera que me facilita representar lo que es el hamiltoniano. Porque recordemos que todo esto es cuando está en reposo y el hamiltoniano en reposo lo vamos a colocar únicamente en términos de masa y en unidades naturales. Entonces, voy a separar el hamiltoniano en una parte que involucra oscilación de estados y la otra parte en donde no involucra oscilación de estados. La parte que no involucra oscilación de estados va a ser h sub 0 y la parte que sí, h sub i. Vamos a colocarlo el h sub 0 de esta manera y vamos a ver qué pasa, cómo se da la evolución de la partícula, ¿no? Y como se ve, no hay las probabilidades o las funciones de onda o la evolución temporal de los coeficientes no están acopladas, están desacopladas, es decir, son independientes. La evolución en sí es independiente. Entonces, si yo tengo una partícula en estado alfa inicial, después de un diferencial de tiempo t, va a seguir estando en alfa y lo mismo va a pasar con el beta. Después de un tiempo infinitesimal, voy a seguir ese estado beta, ¿no? Pero se le agrega este término. Y es ahí donde funciona mi diagrama. Tengo una evolución continua en el que la probabilidad de que mi partícula alfa después en el siguiente instante siga siendo alfa va a ser dependiente de este término. Y como se nota, involucra lo que es la fase, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema. Sin embargo, yo quiero que haya una oscilación. Entonces, tomando como base el anterior, yo coloco esta amplitud de transición, ¿no? Tengo un estado alfa y en el siguiente instante beta, no, en el siguiente instante hay una probabilidad de que yo tenga beta. Y esto está denominado bajo este menos i tau, ¿no? Como una amplitud de transición cruzada. En el anterior no se cruzan, ahora se cruzan y lo voy a denominar así. Y esto lo represento de esta manera. Después tengo un alfa sub. Tengo un estado alfa en el momento t, pero en el siguiente momento voy a tener un estado, puede ser beta, y en el siguiente estado de beta puede ser un alfa, ¿no? Y eso es lo que yo quiero, o eso es a lo que yo quiero llegar, de que en sí la representación vendría de esta manera en el siguiente, el estado de la partícula va a ser de esta manera, y yo puedo obtener lo que sería la evolución temporal de los coeficientes. Y como ven, están acoplados, o sea, están cruzados, ¿no? Y eso es lo que se quiere llegar. Entonces, los términos dentro de la diagonal de mi hamiltoniano no van a determinar una oscilación de estados, de sabor, y los que están fuera de la diagonal sí van a implicar una oscilación de estado de sabor. Ahora, eh, tengo esto. ¿Y cuál es el fin acá? En sí tendría que resolver la ecuación y hallar los autoestados. Sin embargo, esos autoestados serían autoestados de masa. Y recordemos que en sí la energía se conserva. Ese es el principio bajo el cual funciona el formalismo hamiltoniano. La energía se conserva. Y estamos hablando de caso libre. O sea, no hay ninguna interacción ni nada que pueda variar en mi partícula. Va a estar libre. Entonces, al aplicar mi hamiltoniano, voy a tener estos autoestados de masa. Y a esto lo voy a denominar masa, así como anteriormente denominamos masa a la parte del exponente, acá también lo denominamos masa. Entonces tendríamos que, si yo por ejemplo tengo un C más 1 y acá tengo un C menos 0, la evolución temporal me va a decir que mi estado va a ser únicamente este. No voy a tener un estado cruzado. Entonces, esto es lo que va a denominar. Voy a tener una superposición de estados de sabor. Y esta superposición de estado de sabor es debido a la conservación de la energía. Porque al aplicar ese hamiltoniano, mi energía se va a conservar durante todo el trayecto de la partícula, ¿no? O durante toda la evolución temporal de la partícula. Va a ser conservado. De la misma manera, si solamente tengo este término, ya no esto,
Si tengo este término, va a haber una conservación de energía, ¿no? Porque así está denominado la, el formalismo. Entonces, todo está en base a hasta nuestra nueva base. A partir de los estados de sabor, obtengo mis estados de masa. Y podría tener la evolución temporal y bueno, tengo en este caso la aplicación de Hamiltoniano me da el tau y la aplicación de mi otro de Hamiltoniano sobre mi otro estado me da menos tau. Ahora, esto en sí será masa y uno puede preguntarse, pero la masa acá es negativa, no tiene sentido. En sí es como un toy model, un modelo juguete, porque aún, o sea, esto lo que te quiere decir es que sí o sí va a haber una probabilidad de que el estado se mantenga, o sea, de que alfa siga siendo alfa y que beta siga siendo beta, porque si no llegamos a masa negativa, eso no tiene sentido. Entonces, claro, eso es lo que yo quiero. Entonces, partiendo de la idea anterior, justamente se tiene una probabilidad de oscilación dependiente del tiempo y es seno cuadrado de tau t, ¿no? Justamente es dependiente de la masa. Y eso será mi probabilidad de que en el instante t yo eh, tenga un estado beta, partiendo de un estado alfa. Ahora, eh, vamos al caso general de un hamiltoniano general en donde voy a tener tanto una probabilidad de que se mantenga el estado o una probabilidad de que haya estados cruzados. Apoyamos en que es armítico es hamiltoniano, podemos diagonalizar. Y bueno, el proceso de diagonalización es algo extenso, pero bueno, lo resumo acá, que únicamente se tiene esto es el promedio de los mu, del mu alfa y del mu beta, y bueno, esto ya lo van a ver. ¿Listo? Es un poco largo, sí, pero eh, la idea está ahí en sí. Y esto de manera resumida lo puedo representar de esta manera, bajo un D, bajo el proceso de diagonalización me conviene presentar un D o definir un D tal que sea igual a UC, ¿no? Y tengo ya diagonalizado, tengo que mi evolución temporal de los coeficientes va a estar dominada por esta ecuación que justamente es diagonal, o sea, no está acoplado, yo lo desacoplé y lo resuelvo, pero no me interesa D, así que lo coloco en C y tengo todo eso. Luego, y esto debe ser colocado en este estado de la partícula, justamente en mi C, y esto va a estar dominado por mis nuevas bases, los cuales van a ser de esta manera, y mis nuevos coeficientes, los cuales van a ser de esta manera. Todo esto con el fin de agruparlos en función de sus masas. Y, bueno, mis masas vendrán siendo de esta manera, es decir, que mi promedio de los mu es importante, porque en función de eso yo voy a trabajar. Eh, y bueno, evidentemente la masa tiene que ser positiva, por lo tanto esto lo compensa. Va a haber un término negativo, sin embargo la probabilidad de que los neutrinos se mantengan su estado de sabor, eso es eh, la parte importante, ¿no? Para que el modelo o la idea tenga sentido. Y bajo esto tendríamos la siguiente probabilidad. Tengo mis condiciones iniciales, inicialmente tengo un estado alfa, lo coloco en mis nuevos coeficientes y tengo esta probabilidad, lo cual, bueno, depende de las masas, ¿no? Acá tendríamos una resta de masas y acá tendríamos todo este término, el cual no es dependiente del tiempo, o sea, tendríamos un promedio. En caso que queramos un promedio, esto es lo esencial. De hecho, debido al principio de certidumbre, no podemos tener energías y tiempos iguales. Entonces, lo que vamos a medir va a ser el promedio, justamente, porque en sí el tiempo estaría determinado. Eh, y bueno, esto sería la idea general. Tengo mis estados, tengo mi hamiltoniano, lo cual va a implicar un modelo de oscilación. Lo diagonalizo, defino mi nuevo estado, no, defino mis nuevos coeficientes, los agrupo por las masas y acá sería mi probabilidad de transición, el cual va a ser de esta manera, un poco no muy conveniente, pero sería de esa forma, ¿no? Y en base a esto debería definir mis nuevos estados. Estos van a ser mis nuevos coeficientes y estos van a ser mis nuevos estados base. Entonces, y acá justamente lo que tenemos es inicialmente un alfa o un estado de sabor alfa, y acá vendría a ser mis estados, mis anteriores
no, mis nuevas bases, ¿no? Que vendrían a ser mi estado de masa o autoestado de masa. Sabor y masa. Y tengo esta forma final, ¿no? Y puedo tener mi D, puedo tener mi K y puedo tener mis masas, ¿no? Y esa es la idea general, digamos, de una aceleración de sabores, pero claro, estamos en reposo y sucede que estamos trabajando, se trabaja usualmente bajo relatividad. Entonces, acá es donde tengo que introducir un poco el modo estándar, es un poco muy, de hecho faltan términos, pero esta es como la idea, ¿no? Esto sería la corriente neutra, el Z, esto es las masas de los bosones, acá faltaría lo que es interacciones triples, cuádruples, parte cinética de los bosones, y en la parte de arriba está en la parte fermiónica, ¿no? La parte que, bueno, esta es la parte de corriente cargada también, corriente neutra, las masas y la parte cinética eh, de los fermiones, que en sí vendrían siendo estos. Ahora, así como anteriormente hice mi variación o desglosé la idea de una cosa es sabor y otra cosa es masa, que en sí los electrones son iguales, es indistinto, porque los electrones tienen una masa definida, en ese caso son iguales. Es decir que, por ejemplo, acá, mi masa definida está hecho para F y F y, bueno, y el otro, ¿no? Entonces, todos estos corresponden a estados con masa definida y estos otros corresponden a estados con sabor definido. Hay que hacer esa distinción porque no solamente esto trabaja en neutrinos, sino que también trabaja en quarks, pero en quarks los quarks están ligados, sí o sí, entonces no lo podemos observar, pero o sea, si son neutrinos sí lo podemos observar. Eh, y bueno, esto es más que nada notación, pero lo importante acá es que hay estados de sabor y estados de masa. Justamente lo que tengo es que eh, todo mi laranjiano debe estar escrito, o la parte que implique masa, bajo estados de masa, y luego ya tengo los estados de sabor, ¿no? Bueno, podré escribir un estado de sabor acá. Entonces tengo estas dos definiciones, una cosa es masa y otra cosa es sabor. Y tendría que, y dado la idea anterior, tendría que definir lo que es la transformación unitaria, ¿no? Y así, al transformarse de manera unitaria, esto no cambia, esto tampoco, porque en sí el neutrino no tendría masa, y los quarks implicados tienen igual carga, entonces no hay ninguna variación, pero esta parte sí cambia. Y como esta parte cambia, hay que ver cómo cambia. Eh, en sí, va a estar, por ejemplo, mi neutrino 1 va a tener cierta masa, mi neutrino 2 va a tener cierta masa y mi neutrino 3 va a tener cierta masa. Es decir, que para que haya una aceleración de neutrinos debe haber diferentes masas y y debe existir esta matriz, ¿no? Y bueno, esta es la idea que para un neutrino libre, un neutrino que no interacciona y no tiene ningún problema con su energía, se conserva durante todo el trayecto y no lo entrega cuando recibe. Entonces, tiene ese lagrangiano y bueno, lo puedo obtener a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Resolver eso, bueno, no es complicado en realidad. Si es que lo desglosas. Y entonces, cambio el coeficiente C por ya partes dependientes espaciotemporales. Y bueno, en sí, esto ya lo resolvimos anteriormente. Y solamente cambiaré mis estados base y la forma de obtener mis masas, ¿no? Entonces tengo estos estados base que en sí son las soluciones con energía positiva y ya resolví la ecuación para el caso relativista. Ahora, ¿qué son estas? O sea, en la anterior idea había ciertas energías y ciertas masas. ¿De qué depende esto? Esto depende del origen que tengan, ¿no? En un decaimiento, el decaimiento del muón, voy a tener, para que haya una conservación de energía y una conservación del momento, voy a tener diferentes momentos para diferentes masas y diferentes energías justamente para diferentes masas. Eh, entonces,
cada producción va a estar acompañada de una masa definida y eso es lo que al final tenemos o tendríamos, ¿no? Porque en sí, entonces nuestros estados de sabor son una superposición de estados de masa. Entonces tenemos que ver qué tan probable es que tenga este masa uno o esta masa 2. Y esto justamente también direcciona lo que vendría siendo la investigación, porque en sí este es el marco teórico, como dije, pero hay investigación tanto en neutrinos solares, en neutrinos de origen atmosférico y en neutrinos de origen de producción, o nucleares, ¿no? Entonces, hay diferentes orígenes de los neutrinos, hay diferentes producciones de neutrinos. Justamente lo que tenemos es diferentes niveles energéticos y por lo tanto hay niveles energéticos que nos van a convenir según el contexto. Y bueno, esto es la parte de la solución y tendríamos una probabilidad dominada por esto. Y bueno, acá justamente lo que se plantea es un tratamiento efectivo, porque bueno, lo anterior es correcto, no está mal, pero no trabajamos con dos sabores, trabajamos con tres, con electrón, muón y tau. Entonces, lo que tendríamos es que es conveniente definirlo de esa manera, de manera efectiva, es decir, que justamente trabajar
Gracias por tan interesante exposición. Eso. A continuación, pasaremos a la ronda de preguntas. Si hay alguna pregunta, los presentes. Pregunta. ¿No? Ok. Ok. Bueno, en la primera parte de la exposición mencionaste que, bueno, había que hacer una distinción entre lo que son los estados de sabor y los estados de masa. Claro, y bueno, es más o menos, digamos, evidente qué es un neutrino con una masa definida, porque la masa es un concepto más o menos conocido. Pero, ¿qué es un neutrino con un sabor definido? Eh, recordemos el origen de Lisa. Define un número electrónico único. Lo que define un modelo estándar es un número electrónico único y así, la oscilación, no, el mecanismo de un electrónico y un electrón, ¿no? ¿Pero por qué? Porque en todo el proceso electrónico único, es decir, un número de. ¿Pero por qué? Porque en sí, si yo tuviera eh, un único únicamente puede producir muones o en sí podría esto, solamente esto sea. Sí, claro, entiendo. Entonces, digamos, para concluir o para resaltar una conclusión de esa idea, un neutrino muónico o un neutrino electrónico no tendría una masa definida, entonces. ¿Cuál? Un neutrino muónico, digamos, no tendría una masa definida. No tiene una masa definida. Ok, ok, está bien. De hecho, esa es la idea, ¿no? Eh, por eso ocurre la oscilación, porque todos los estados, porque el estado que se emite, que es un estado de masa, no, un estado de sabor, supone una superposición de estados de masa. Esa es la idea. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya sé. Bueno, Bueno, eh, como aclaración última, esto, como se dice acá, esto es un caso libre. Entonces se puede trabajar de manera más teórica con paquetes de onda. No puse desarrollo de paquetes de onda porque es demasiado, pero se puede hacer mediante paquetes de onda de gamas. Entonces, se puede hacer y como modelos de juguetes se puede hacer con Klein Gordon, con Dirac, con lo que sea. Ya. Ah, pues todo el tratamiento que he hecho es con QFT, ¿no? En sí es CFT, CFT. sí. Eh, Porque en sí no hay ninguna segunda cuantización. entonces, si es CFT, entonces lo que voy a decir sí está relacionado con ya. Eh,
Hay un paper de un coreano que se llama Park, que publicó sobre la oscilación de estados de quirales para neutrinos considerando paquetes de onda. En ese paper lo que él describe es que cuando tienes un paquete de onda gaussiano, en cierto modo, primero lo trata de definir el paquete de onda gaussiano, pero luego que tiene definido eso, se encuentra que incluso si al comienzo tienes un paquete de onda gaussiano solo formado por una combinación, una superposición de estados de energía positiva y de una quiralidad, no sé, izquierda o derecha, solo una clara, luego de un tiempo va a evolucionar y va a tener una componente con energías negativas y también va a tener componentes con la otra quiralidad. O sea, va a haber una probabilidad de que encuentres ese neutrino en un estado que no era parecido al original. ¿Sabes cómo es que abordan eso? En especial el tema de quiralidad. Hasta donde sé lo que habías mencionado de los neutrinos, que tienen una quiralidad clara, ¿no? O sea, Claro, los neutrinos en sí tienen una claridad clara en cuanto a su producción y está asociado justamente a lo que, bueno, en el modelo estándar está asociado a que no tienen masa. Entonces, lo cual no es cierto, justamente. Lo que se trata acá es justamente agregar ese estado y ver qué sucede. Pero una de las consecuencias, justamente, es que eh, puede haber una producción left y right. O sea, admitiría los que son neutrinos right. Eh, y entonces, esto puede estar dentro de nuestras fluctuaciones, aún es un tema de investigación. O sea, justamente, el hecho de la existencia de los neutrinos right, su estudio, es algo que aún se está trabajando mediante, bueno, una idea puede ser mediante los neutrinos, mediante la versión CP, pero justamente lo que se sabe de los neutrinos right aún, aún no es claro. Puede haber, justamente, bueno, tu punto de vista de lo que es la actividad, no más que la energía. Ya, es justamente eso, eh, al menos este modelo no lo contempla, pero eh, eso abarcaría otro modelo que son neutrinos right, que justamente sí es un tema de investigación a nivel teórico, que es, ¿qué pasaría si hubiera neutrinos right? Entonces tendría que plantear un modelo en el cual inicia con neutrinos right y admite oscilación de neutrinos. Entonces eso es algo que no se contempla dentro de esto, de la oscilación, pero se podría contemplar. Eh, en- y eh, bueno, el tema de eso de la oscilación de quiralidad en sí es por la masa, ¿no? Porque cuando la masa es nula, no, para la ecuación de Iro, cuando resuelves, no hay un cambio de quiralidad. O sea, si es que está solo de izquierdo, se queda solo izquierdo, o si era derecho, se queda solo derecho. Pero cuando le pones la masa, eso sucede. Pero cuando consideras, o sea, es claro que es parte de consecuencia de considerar Dirac de 3 más uno, pero si es que consideras una ecuación alternativa, o sea, por ejemplo, de que los neutrinos no sean descritos específicamente por Dirac, que es de un medio, sino otro tipo de ecuación, o Dirac o otro tipo de espacio-tiempo, como 2 más uno o 4 más uno, donde la masa ahí, la quiralidad sí está definida y no oscila en esos casos. ¿Sabes si es que hay punto de vista de ahí? O si es que realmente, ¿cómo es que, bueno, sí sería primero, lo primero era ¿por qué se asume que el spin del neutrino es un medio? ¿Hay algo que demuestre que el spin es un medio? Como no interactúa con nada, con... no, hasta ahora lo que se plantea es, por ejemplo, tengo, ¿cómo se dice esto? Eh, a ver, primero planteo la utilidad. Ya. No. Eh, a ver, ¿cómo se sabe el hecho de la utilidad, por ejemplo? Tengo esta reacción, ocurre algo y acá tengo neutrinos y antineutrinos. Se sabe que toda producción va a dar left y right. O sea, neutrinos left y antineutrinos right. Eh, ahora, esto es en cuanto trabajamos con esto. Ahora, dentro de estos procesos, justamente, o ya utilizando mecánica,
con cuáles va a reaccionar o va a interactuar en un neutrino de un sabor determinado, left. A partir de esto puedo decir, va a interaccionar eh, ¿cómo se llama eso? Con su sabor. Únicamente así, y únicamente interacciona débilmente. Débilmente. Ahora, entonces, por ejemplo, tengo un muón, ¿no? El muón es bien un medio. Tengo esto, acá tengo un neutrino muónico y luego acá tengo lo que es un bosón. Tengo un neutrino electrónico y acá tengo un antineutrino electrónico. Ya. Entonces, yo tengo un muón, spin, un L. Esto es un bosón, tiene spin 1. Entonces, únicamente se va a repartir. Es decir, que mi spin, por ejemplo, tengo esto y mi resultado va a ser este, digamos, ¿no? Entonces, este factor debe ser agregado mediante otro, es decir, este. Justamente este compensaría lo que es esa parte. Entonces, esto únicamente tiene explicación bajo una constelación de spin, si es que esto tiene un medio. Y de la misma manera, o sea, todas las reacciones van a estar agrupadas en spin, a los cuales se corresponde los neutrinos, que los neutrinos tengan un medio. Absolutamente todas las reacciones. Esos los motivos, o sea, los números cuánticos están dados tal que describan la naturaleza de las reacciones. Y justamente es una de las cosas. Y como bueno, anteriormente dije, el número atómico y acá el número electrónico también se conserva, el número electrónico y el número electrónico acá se conserva. Esto es un motivo más que nada experimental para escribir las reacciones prohibidas y las reacciones permitidas que ocurren en la naturaleza. O sea, es así y Neutrinos es más experimental en sí. La evidencia casi todas las propuestas son basadas en más por la evidencia experimental. La base teórica no está muy bien hecha, ¿no? eh, Sí, por el tema de la masa en sí. en ¿te refieres a tener las masas o te refieres a la idea general de oscilación de neutrinos? O sea, ¿te refieres a describir ¿te refieres a describir la oscilación de neutrinos o te refieres a justamente hallar los términos en este modelo? Si es que hay un problema, ¿no? No sé, sí, o sea, yo veo que el modelo también dice cosas, pero también falla en otras. No sé si es que hay una teoría modificada que sí las predice las otras, realmente va a tener las mismas reacciones, va a describir los mismos fenómenos que el modelo estándar, tal vez en cierto caso hay una violación y no sé. Pero yo creo que más es por evidencia experimental, la validez de por qué es un medio y eso. Claro, de hecho, ¿cómo se dice? Toda la parte del modelo estándar no es dado así. O sea, es dado, por ejemplo, hay diferentes modelos. Hay infinitos modelos. De hecho, un modelo que he trabajado ha sido el 3 más 1, 331. Y este tiene sus propios problemas y sus propios asuntos, justamente. Actualmente no es válido. O no hay algo que lo valide así. O sea, por el momento queda en el aire, pero ideas, eso está basado en un anterior modelo estándar en el cual contemplaba, por ejemplo, el, el bosón de Higgs. Por ejemplo, el bosón de Higgs no se admitía sino hasta después. Y justamente lo único que hace que admita es la evidencia experimental. Por eso que justamente se puntualiza eso. Y bueno, ahorita mismo hay diversos problemas con la observación de neutrinos, justamente como la adquisición de parámetros, pero algunos parámetros definidos. Y no se puede admitir nada hasta que no haya alguna prueba de que esto sea así, tal cual. O sea, de que hay teorías, y de que hay muchas teorías en realidad, sí. 4 más 1, 2 más 1, o describirlo de diferentes maneras, ese es un tema que se trabaja para CFT, justamente. Porque es más sencillo describirlo mediante CFT que para QFT. Entonces se plantea primero en CFT y vemos qué pasa con todo, ¿no? Y después se cuantiza. Entonces, esa es la manera. Si quieres probar con algunas ecuaciones, ¿qué pasaría con esta ecuación? ¿Cómo daría con esta ecuación? El fundamento general es CFT y mediante el CFT aplicas y ves capaz, fijas un gauge o fijas la representación, cambias la representación o cambias la ecuación para capaz
diferentes spines o diferentes valores, pero justamente únicamente va a determinar si está bien o está mal o o si tiene algo que darnos es si es que es de acuerdo o si hay algo que el experimento lo convalide. Eh, bueno, ¿existe alguna otra pregunta? Sí. Bueno, debido a que ya no hay más preguntas, con eso concluiríamos el tercer seminario. Gracias. Muchas gracias a todos y